Hola, soy Luis y voy a locutar este tutorial de Elena sobre cómo crear una postal primaveral para tus seres queridos. Veremos con detalle cómo dibujar unas flores tan delicadas como son las amapolas, y las acompañaremos de lettering hecho a mano. Al combinar flores con lettering, se pueden crear muchas composiciones distintas para todo tipo de acontecimientos, como cumpleaños, aniversarios, bodas, etc. En mi opinión, puedes usar esta combinación para casi cualquier cosa. Cuando hayas decidido para qué es la postal, escribe el texto que vayas a usar. Yo, por ejemplo, voy a usar este de aquí. Busca también imágenes de referencia de las flores que vayas a elegir. En mi caso, amapolas. En Internet encontrarás una infinidad de referencias disponibles. Gracias a estas referencias, podrás abocetar rápidamente una composición por todo el lienzo. Abre Photoshop y crea un documento de tamaño A5 con orientación horizontal. Después, coloca el boceto sobre el lienzo. Lo usaremos de guía para el proceso que vamos a seguir. Dibujemos formas que se asemejen a los pétalos de una amapola en una capa nueva usando un pincel dinámico con la máxima dureza. Una característica llamativa de las amapolas es que solo tienen 4 pétalos, pero son muy grandes. Ve primero con los contornos y luego dibuja los elementos centrales. Durante esta fase inicial es importante tener en cuenta las imágenes de referencia, ya que te serían útiles durante el proceso de dibujo y te ayudarán a entender las formas de las que se compone tu representación. Por ejemplo, tómate tu tiempo e intenta observar qué forma tienen los estambres de una amapola. ¿Tienen la misma textura que el tallo o hay diferencias? En este caso, los tallos tienen la particularidad de que tienen como unos pelillos, y los pétalos son extremadamente frágiles y tienden a arrugarse con facilidad. Añadamos a la composición unas briznas de hierba que tengan aspecto de espiga. Ve dispersándolas por todo el lienzo. Una vez tengas todos los elementos de la composición, si necesitas mover alguno, usa la herramienta lazo. Fíjate, esta composición nos da la sensación de que las letras que usemos no deberían ser tan llamativas como las que teníamos abocetadas antes. Quedarán mejor unas letras en cursiva más discretas, como estas que ves en pantalla. Bien, crea una capa nueva y con la herramienta lazo ve haciendo selecciones de las formas que hemos creado en la anterior capa. Rellena cada flor de color rojo. Si quieres una mayor precisión, también puedes trazar tú mismo la selección usando la herramienta pluma, con la cual conseguirás unas curvas más exactas.
El tallo de una amapola y la vaina de la semilla son de color verde oscuro, en sintonía con el rojo de la flor, pero ese verde no es el mismo que el de la hierba. El verde de la hierba es más claro, con un tono en parte amarillento. Prueba a añadir textura y unos trazos aleatorios de vez en cuando alrededor de las flores. Usa ambos tonos de verde. Esto dará un toque rústico a la composición. Vayamos con los colores más oscuros para la parte central de las amapolas. Usa un marrón oscuro. Después, usa el rojo oscuro para simular las partes de los pétalos que están por debajo de otras. En el caso de las flores que estén de perfil, pinta solo unas pequeñas sombras por la forma del pétalo. No olvides que hay unas pequeñas sombras en cada pétalo alrededor del centro. Para esas sombras, usa un gris bastante oscuro. Una vez hayas terminado, podemos pasar a los detalles más pequeños, como el color del polen. Como sabrás, solo debe aplicarse sobre la parte central de las flores. Para los estambres, usa otro gris oscuro. Ayúdate de la herramienta lazo para rellenar esas formas. Es hora de definir el lettering. Antes decidimos cambiar el estilo, pero ahora hace falta que le hagamos unos cuantos ajustes. Por ejemplo, la anchura de las astas no era muy grande, así que hará falta usar un pincel más grueso para obtener un resultado convincente. Recuerda que podemos optar por un aspecto informal, por lo que no hace falta un espaciado perfecto entre letras. Pinta los extremos inferiores más finos que los superiores. Otra característica del lettering será la redondez. Se notará especialmente en los trazos curvilíneos de las letras A, P, B y D. Para que el aspecto sea más informal y espontáneo, las astas no estarán exactamente verticales y las proporciones entre letras tampoco serán uniformes. Digamos que cada letra es independiente. Añadamos un trazo secundario a las letras para realzarlas. Esos trazos secundarios deberás dibujarlos a la derecha de las astas y debajo de las barras. Para todo el proceso, solo será necesario un único tipo de pincel, tanto para las letras como para las flores. Ya ves que no hay necesidad de usar una variedad de tipos de pincel. Para ver con más claridad cómo queda el lettering, puedes ocultar el resto de las capas mientras trabajas con las letras. Además, si usas un solo color, como el negro, te será más fácil concentrarte en las formas en sí antes de añadir otros colores.
Para ajustar la composición y hacer que haya más espacio entre la hierba y las flores, usa la herramienta lazo y la rotación. Démosle uso a la herramienta borrador, que te será útil para definir ciertas formas. Como ya habrás visto, he ocultado el boceto tras haber rellenado todo con color. Ahora podemos dar más detalle a los elementos usando colores más claros y definiendo mejor las formas de las flores. Los trazos de color rojo oscuro, junto con el borrador, nos ayudarán a modular el volumen de cada pétalo. Presta especial atención a la hierba y las espigas que hay entre las amapolas, además de los pequeños trazos que salen de ellas. A la vez que definimos los granos con el borrador, debemos añadir unos pequeños trazos en el extremo superior. Para las briznas de hierba también debes usar el borrador por dentro de la forma. No te olvides de las vainas de las amapolas. Tienen una forma poco común. A mí me recuerdan a una especie de chimenea o lamparilla. Da también unos trazos más claros sobre ellas. Podemos definir mejor la parte central de las amapolas. Puedes ayudarte de la herramienta lazo o solamente el borrador. En cualquier caso, esa parte está en una capa individual, además de los estambres. A mí me gusta que esa parte tenga un aspecto más orgánico. Por otra parte, no debes olvidar que buscamos integrar el lettering con el resto de la composición. Así pues, superpongamos algunas astas de las letras por encima de las flores. Por ejemplo, podemos hacerlo con la H. Hemos terminado con esta parte. Demos color a las letras. Yo prefiero usar un tono verdoso en vez del negro. Además, quedará mucho mejor si optamos por un degradado compuesto por dos verdes distintos. Para ello, selecciona las letras y luego aplícales un degradado. Perfilemos algunos detalles. Hagamos que los pétalos de las amapolas queden más realistas dando unas pinceladas con color rojo por encima de las sombras. Ya verás qué efecto se consigue. Las sombras no solo estarán en aquellas partes en las que los pétalos se superponen, sino también cerca de la parte central de las flores. Gracias a la naturaleza rugosa de las amapolas, dan la sensación de estar hechas de papel de seda. Ahora, con unas pinceladas de rojo oscuro cerca de los bordes de los pétalos, definiremos mejor las formas.
Cuando hayas terminado con los pétalos, pasa a las sombras de la parte central, pero en vez del pincel, usa el borrador como si fuera el pincel. A continuación, añadamos estos reflejos que suelen tener las amapolas. Se puede conseguir este efecto dando unas pinceladas pequeñas con color blanco. Los pétalos son frágiles, así que este tipo de detalles refuerza su delicadeza. Añade algo de textura a la parte donde está el polen usando el borrador. Bien, ahora que hemos terminado con este paso, pule los detalles que consideres que lo necesitan. Agreguemos una capa por encima con un degradado sutil. Yo usaré un pincel de bordes suaves para ello, con color rosa por ejemplo. Esa capa deberá tener el modo de fusión multiplicar. De esta manera, daremos más volumen a las flores. Por último, termina de limpiar las partes superpuestas. Y ya está, hemos terminado. Espero que te haya gustado el tutorial. Muchas gracias y hasta la próxima.